En Mundo Sanitarista nos sumergimos en el mundo de la política. Ahora, Nicolás Petrizo, Análisis Político. Así es, por supuesto, para el análisis político después de los acontecimientos sucedidos en la provincia de Buenos Aires tras las elecciones. Y hoy, 11 de septiembre, Día del Maestro, pero para nosotros no es solamente un día escolar, es 11 de septiembre. Bueno, es un día que todos vamos a recordar, 11 de septiembre, qué estábamos haciendo, los contemporáneos, Sí. 30, 40, vamos a recordar qué estábamos haciendo, Sí. porque hubo un ataque al World Trade Center. Sí. Pero más allá de eso, a 5 días del 16 de septiembre, que para explicar todo eso está Nico Petrizo. ¿Cómo te va? Así es. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? Se cumplen 70 años este próximo 16 de septiembre del bombardeo a la Plaza de Mayo, al pueblo argentino. Algo inédito en la historia, porque acá lo que tenemos es, que después sucedió en Chile, 20 años después, pero acá tenemos un ejército nacional que bombardea a su mismo pueblo, la misma plaza. No hay más antecedentes No que hay lamentablemente en el mundo, antecedentes, porque ¿no? en Guernica eran aviones alemanes quienes bombardearon Exactamente. España, ¿no? En este exactamente. caso estamos hablando de fuerzas de la Marina Argentina, de la Armada Nacional, que a través de su fuerza aérea bombardean la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, bombardean y ametrallan la CGT también, y también el Departamento de Policía. Y amenazaban con bombardear la destilería de la Ensenada, Sí. ¿no? Muy próxima a la ciudad donde vivo, Sí. con la intención de, sí, el Mar del Plata también. De Mar del Plata también. Sí, sí. Bueno, Y vuela, Oxú también. Sí. vuela absolutamente todo, digamos, no queda nada. Por Sí, la onda sí, sí, expansiva sí, de esa sí. explosión, imagínate que no hay ciudad que queda todo arrasado. Ujú. Sí, sí, ese era el objetivo, fue arrasar directamente, terminar con, no solamente con Perón, Con la figura del Con la peronismo. figura y Pues con como el- siempre, ¿no? con el peronismo. Con esto del clavo, el último clavo al cajón del peronismo, si se quiere, ¿no? Sí, 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 sí. Luego de ese ataque y de ese golpe de Estado se produce la interna dentro de las fuerzas golpistas, famosa, que está en la película de Eva Perón, de si un sector militar se opone a Aramburu, porque le decía, usted lo que quiere hacer es suplantar un régimen con otro régimen. El problema nuestro es con Perón. Listo, Perón se fue del gobierno, lo echamos. Pero mantengamos la base, no se puede sacar la base social que dejó el peronismo. El sector que después se impuso, con Aramburu, no solamente quería desterrar a Perón, sino que exterminar directamente toda posibilidad de peronismo. Toda posibilidad, todo rastro de peronismo. No se Y así podía, lo hicieron. No se podía nombrar, No se podía no nombrar. podías tener imágenes, no podías tener libros. Bueno, Bueno, ahí por eso el surgimiento del no me olvides, porque no podías usar símbolos peronistas, entonces los peronistas se empezaron a identificar con la florcita del no me olvides. y vos te la tatuaste en el brazo. la tatué. Por cualquier cosa. Cualquier cosa. Si Así vuelven, es. la dinamica yo. Exactamente, por las dudas. Por las dudas. Bien, 70 años casi 70 años. se cumplen en estos próximos días. Volvemos a hablar de peronismo. Otra vez septiembre se vuelve a escribir con P de Perón. Ese Me es encantó, el nombre. Me encantó. Ese es el nombre de la columna Contextualizando el día de hoy. Vamos a tratar de darle cuerpo y un poquito de teoría, con la ayuda de ustedes dos, a lo que fue el resultado electoral. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Yo voy a empezar diciendo que trato de dividir lo que es lo real de la realidad. A ver, Lo real es algo que nosotros captamos a través de los sentidos. bien, O sea, para nosotros tres, esto es un vaso, esto es un mate, bien. es algo que nos es igual. ¿Bien? Ahora, la realidad creo que es una construcción que cada uno hace, cada ser humano hace, dependiendo ya de la cabeza política que tenga cada uno. Y esa es una realidad política que no solamente se construye con la cabeza,
Se construye con la cabeza si uno tiene cubierto la necesidad de comer todos los días. Porque si no, se construye con el estómago. Y sí. O se construye con un interés que uno tiene, o se construye con infinidades de cosas. De esas infinidades de cosas podemos encontrar diferentes hipótesis para tratar de abordar y explicar qué pasó el domingo. Desde el lado oficialista y desde el lado opositor. ¿Por qué la diferencia de votos? ¿Qué falló? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Bien? Hubo en estas elecciones, yo creo que lo que anoté así a grandes rasgos es que venimos de un gobierno que asumió un estado de crisis, y lo que se logró, lo único que logró este gobierno es profundizar y agudizar esa crisis, aún a niveles, pero ya criminales, porque estamos hablando que ya lo más sensible, lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, discapacidad, jubilados, trabajadores, Hospital Garrahan. La motosierra está tocando niveles muy profundos en la sociedad. Automáticamente creo que el domingo lo que nació fue un voto supervivencia. El voto supervivencia. De que los bonaerenses nos encontramos en las urnas y tratamos con un voto, con el poder que nos da cada 2 años, a cada 4, el sistema democrático, decirle al gobierno hasta acá. ¿Dónde votaste? No, yo no voté. Yo voté en Capital, voté en Capital. Mi familia sí votó en Avellaneda. Avellaneda. Donde se impuso Ferraresi. Estuvo Ferraresi. Claro. Creo que con un 65% de los votos. Ahí nomás. Sí. Hacen un trabajo territorial. Capital nacional del peronismo. Sí. Bueno, esto que ahí vimos... cagan todos en un balde, Nicolás. Ahí no me jodas, ¿eh? Ahí bueno, le meten balde todo. Yo te digo que la cobertura de agua y cloacas en Avellaneda está cerca del 100%. Sí. Por lo menos agua seguro. Agua Cloacas seguro. quizá un poco menos. Chequénlo, porque para mí yo voy a ver Avellaneda y veo gente desnuda haciendo sus necesidades en la calle. Baldes. Claro. Ahora, también lo que dejó esta elección fue lugares, a esa soncera, de que la gente, silencio ¿no? barbarie, como decía, hace sus necesidades en un balde. He escuchado comentarios de gente... Las nuevas sonceras del siglo Claro, XXI. sonceras del siglo XXI, que te dice, bueno, este gobierno no me solucionó el tema de cloacal, pero no solamente no me solucionó, sino que yo por lo menos antes comía y mi sueldo me alcanzaba y tenía trabajo. Ahora ni siquiera eso. No me solucionan nada, al contrario, todo empeora. Y otro dato más. En el interior de la provincia de Buenos Aires, en los lugares fuertemente agrarios, Junín, por ejemplo, donde se impuso el peronismo, ahí no hacen sus necesidades en un balde. No. Ahí exportan soja y andan en 4x4. Sí. Y las maquinarias agrícolas que utilizan valen millones de dólares. Bueno, entonces, para arrancar. Tuvimos una elección muy importante a nivel bonaerense Sí. que nos puede llegar a dar una proyección. Nos puede dar una proyección por más o menos ver dónde va la mano, por dónde viene el pelotazo, si se quiere, por dónde. Y en términos simbólicos, si se quiere, octubre nos puede llegar a servir como pueblo para animarnos a hacerlo, electoralmente hablando, ¿no? El juicio político electoral a Milei, que nuestros representantes no le hicieron, ¿no? En octubre es una elección nacional, a nivel nacional. Veremos después cuál es la estrategia de alinear a los gobernadores, del trabajo. Hablábamos en cada distrito. antes, de la Hablaban importancia eso. de que los gobernadores más afines al peronismo se puedan reunir y armar también una liga ahí de gobernadores que pise fuerte, como ellos están haciendo. Hoy hablábamos de las 3 reuniones que tuvo el gobierno nacional con los gobernadores, el de Chaco, que va con lista unificada, el gobernador de Santa Fe, dijimos, no, Puyaro no, Puyaro está dentro de la Liga Federal que compone Schiaretti. Schiaretti, exactamente. Fueron 3 los que fueron hoy, de Córdoba no. ¿No se era me el hizo una de nube. Chubut? No, Mendoza, No, Cornejo, Mendoza. Alfredo Cornejo y un tercero que me estoy olvidando. Pero bueno,
la foto que mostró recién, decían algunos compañeros, la foto con 3 gobernadores les queda un poco escueta. Pero bueno, no hay que sacarle valor al armado ahí de los 5 gobernadores que tiene Schiaretti, con el gobernador Nacho Torres de Chubut, Yarlora, bueno, el gobernador de Santa Fe, ahí sí Puyaro. Eso va a tener también su peso, pero creo que los nuestros tienen que empezar a organizarse, porque la realidad es que, bueno, hoy se está discutiendo si veta o no el ATN, pero también en las provincias la realidad no hubo inversión en obra pública, se frenaron todas las obras, no se hizo una cloaca más, entonces, y eso les pasa factura a los vecinos, le pasan factura a los gobiernos provinciales, justamente por esas cuestiones. Entonces es clave la decisión y el camino que van a tomar los gobernadores de cara a los próximos 2 años. Porque realmente eso también, nos quedan todavía 2 años de ajuste. Es una realidad, nos guste o no, este gobierno tiene 2 años por delante. Es un montón. Es un montón. Es un montonazo. Entonces, lo que ponemos sobre la mesa es gran importancia con respecto a los armados, ¿no es cierto? A cómo se van a configurar y a quiénes van a incluir. Bien. En esa mirada nacional, de cara a octubre, ¿no? Como decía una editorial, no sé si de Carlos Pagni o alguno de La Nación, que decía... Estuvo suave, Pagni, ¿no? ¿Lo escuchaste el lunes? Sí, para mí estuvo suave. Sí, estuvo suavecito. Sí. Recomendamos igual la editorial, porque para pensar está buena. Sí, está bueno, con mucha información. Es bueno él. Che. Sí, es buen análisis. Me van a matar por recomendar. No, pero lo recomiendo para pensar. Está del otro lado del río. Sí, no, digo, está bueno que los compañeros se nutran de información de todos los canales, y lo recomendamos porque en el ejercicio de pensar está buenísimo, digamos, viene con mucha data y no es que vamos a pensar como ellos, pero digamos, en ese ejercicio... Y hay datos duros que tiene que no los escuchas en otro lado. Eso me parece realmente que yo se lo tengo que destacar. Sí. En una de los títulos de una de sus editoriales es "Octubre no va a ser lo que era". Y habló de cara a una elección nacional. Yo lo que agrego a esa mirada nacional, que me parece que es importante que señalemos que en una semana o de acá a la elección de octubre, el mundo no va a ser igual. Ya en el mundo hay cambios muy importantes que, quieran o no, repercuten en la elección nuestra. A ver, de hecho, voy al título del diario Clarín de hoy: el Fondo Monetario se mete de lleno en la campaña contra el peronismo. Y es el primer... Sí, es el primer interesado. Pero ahí hablábamos también con Mary de que hasta el fondo le dijo parar un poco con el ajuste. Te pasaste 3 pueblos. Sí. Hasta el fondo le dijo que pare un poco con el ajuste. Pero el Fondo Monetario se mete de lleno en la política nacional. Digamos porque también ahí hay un objetivo. El gobierno de Estados Unidos es el único aliado en el cono sur. En el cono sur es Milei. Sí. Entonces, no es menor en un momento donde Lula ha vuelto, digamos, a Brasil. Tenés inconveniente con Venezuela, tenés lo del inconveniente entre México y Perú también. Por eso, es un momento de la región en donde claramente la política de la región no acompaña a Trump, y tener un aliado me parece que es estratégico, obviamente, teniendo en cuenta todos los recursos naturales que brinda nuestro país y todas las potencialidades que ellos ven, que han quedado manifiestas, ¿no? Me quedó la frase de un compañero de SOSBA que el otro día en un programa mencionó que está por verse si Argentina va a ser la nueva fábrica de la Ruta de la Seda o si va a ser la nueva fábrica de trabajo latinoamericano. Bueno, es lo que se está disputando en términos globales, ¿no? La guerra entre Occidente, no quiero entrar en geopolítica, ¿no? Pero digo, la guerra entre Occidente y Oriente tiene que ver con eso, que se traslada a Medio Oriente, se traslada a Europa, ahora que empezó esta semana, y hoy es lunes. Yo no sé si pasa esta semana que en Venezuela... Hoy es jueves. Hoy es jueves, perdón. Arrancó el lunes. Vamos a hacer. Quizá no pasa el lunes que se viene una intervención militar en Venezuela. Obvio, claro. Obvio. Está complicado. Por eso, me parece que ahí cobra sentido geopolítico, en relevancia geopolítica, el apoyo a Javier Milei de ni más ni menos que el gobierno de Estados Unidos, porque el FMI es
El gobierno de Estados Unidos. El brazo ejecutor De las políticas de económicas. las políticas económicas Sí. del Muy gobierno de Sí, Estados sí, Unidos. sí, sí. Para mí, Nico ya se había metido en la campaña desde Mauricio Macri cuando les prestan la plata para hacer la campaña. Esos 40 que se fugan. Y a Javier también. Y a Javier, a su hermana también le han prestado una suma interesante de dinero que les permitía sostener el dólar en los valores en los que estaba. Sí. ¿Eh? Sí. Yo quería agregar algo que me parece que una lectura que también creo que es necesaria que hagamos respecto del voto. Mucha gente votó a Milei con esperanza realmente de un cambio, pero un cambio en el sentido de que Posta, les ¿no? permita que no, en ese sentido de que me permitan crecer. Yo quiero, y si la economía despunta, y si la economía se desarrolla, y basta de esto, quiero crecer, ¿no? Como en un anhelo de crecimiento económico, ¿no? Que era especialista en crecimiento económico con o sin dinero. Con o sin plata. ¿Se acuerdan? Entonces, yo creo que lo que se pinchó es la esperanza de un montón en este caso de bonaerenses, vamos a hablar de los bonaerenses porque se votó en la provincia de Buenos Aires, de un montón de bonaerenses que realmente depositaron su voto con expectativa de una necesidad de un cambio concreto. Veníamos de una inflación, con una inflación galopante, acordémonos de eso también, que a los sectores más populares y los que están más al día con la economía, o sea, en la economía cotidiana, impacta muchísimo más, ¿no? Porque vos no tenés paritaria, porque vos te rebuscás tu propio mango y si te aumenta todo 15, 20% por mes, es inviable. Pero fue una esperanza de vivir mejor. No es que la gente lo votó porque realmente veían que el plan económico era el fracaso absoluto, digamos, o el flagelo a las clases populares. Vieron una esperanza ahí. Y yo creo que eso es central a tenerlo en cuenta, porque el hambre y la urgencia del pueblo no puede esperar. O sea, estos te plantean un programa a no sé cuántos años para hacer Dinamarca. Para hacer Dinamarca, y la realidad es que la gente necesita una respuesta urgente, ¿no? Urgente. No, Sí, sí, no sí. le podríamos agregar a este análisis que comparto completamente el antiperonismo de toda la vida. Sí, ¿También? Sí, también. Tenían muchas expectativas realmente de que con las falencias del gobierno de Alberto Fernández, definitivamente, desaparezca Sí, como ha pero yo desaparecido no el creo radicalismo, que eso como ha sean las clases desaparecido Casi Pro. populares. Esos son los gorilas de siempre. Pero en las clases populares, los jóvenes Sí. también estaban analizados, Sí. muchos datos coincidían en lo mismo, de que habían votado a Javier. Sí. Y fueron los jóvenes esos, y también, sobre todo digo porque fueron varones, Sí. jóvenes, Sí. primeros votantes, que no fueron, Sí, que se pero ausentaron de la erradicar el votación. peronismo, en realidad, porque para mí no sé si hay una comprensión ahí en ese sector de qué es el peronismo, porque también ya hablamos en este programa muchas veces de que Completamente. ese grupo etario, ese segmento etario, no vivió las políticas vivió. del peronismo. No. Entonces, no vivió la ampliación del empleo, no No. vivió la ampliación de derechos, no Ni vivió... siquiera un convenio colectivo. Claro, Claro. no vivió el ascenso social, la capacidad de, tipo, si estudias una carrera Ir a universitaria. estudiar. Claro, eso. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, no sé, ese rechazo al peronismo yo lo pongo en duda. Bien. Para mí el gorilaje Bien. histórico es un porcentaje mucho menor de la población. Ese antiperonista como que lo sostiene a lo largo de las décadas, ¿viste? Que ya Sí. es una cuestión de piel emocional. Sí. Yo Como mi descubrí... viejo, le mando un beso. yo- Igual no creo que esté escuchando. Yo al mío también le mando un beso y no está escuchando, lo puedo asegurar. Pero bueno, me parece que hay algo ahí que debemos volver a relanzar nosotros como espacio político y se hace con propuestas. Sí. Al respecto de esto, vos, Sí, en referencia a lo que decía Steffi, agrego un detalle. por favor. Yo creo que Milei perdió la virtud que supo tener, y la lectura muy correcta que hizo, de saber manejar y ver que el descontento con respecto a la economía, como decía ella, con la inflación que teníamos y demás, él supo hacer una lectura de trasladar ese descontento, no al empresario que remarcaba los precios, sino a la política. A la política, Y la definió como la casta. como la casta. Hay una genialidad política del tipo, Muy porque en eso buena. hay que sacar el sombrero. Muy buena. Cosa que en estos casi 2 años de gobierno, él se olvida de que se transformó en un político. Hoy él es la política. Y hoy esa política es la que no le da respuesta a la gente. Igual ahora lo que te dicen, no sé si escuchaste, Nico, pero ahora lo que te ¿Qué está dicen diciendo? es
No, que recién ahora se va a poner a la cabeza de la política porque él lo delegaba, porque estaba preocupado con otras cosas. Entonces, ahora un poco el discurso unificado Sí. es que ahora sí Me hace acordar Milei a- se puso al frente de la política y va a hablar él con los gobernadores y Me hace acordar a... Ahora sí, ¿Ocupas? Claro. Metele máquina que nadie te detiene. métele máquina, tal cual. No, yo te quería preguntar, Nico, a ver qué pensás vos, que me reinteresa, sobre, porque lo discutimos un poquito antes, sobre Kicillof, digamos, cómo queda la figura de Kicillof después de tantos cuestionamientos, que siguen estando, después Sí. de ganar las elecciones, siguen estando, pero viste que hubo como muchos cuestionamientos al desdoblar. Sí. Que le decían no es por ahí, Cristina misma, que sacó un tuit, y no sé si lo ves fortalecido, ¿cuál es la lectura que vos hacés respecto de la elección que hizo el gobernador, que además se muestra como infalible, ¿no? Sí, No perdió sí, una sí. elección. No, hasta el momento no. Mirá, yo lo que considero que fue una decisión en lo político arriesgada, por un lado, de Kicillof, porque desdobló una elección sin el consentimiento de, quizás en ese momento, que yo creo que lo sigue siendo todavía, ¿no? Pero están floreciendo nuevos liderazgos de Cristina. Hay una declaración pública, hay un tuit muy famoso de ella donde habla con respecto a esto, en abril, previo a que la justicia y el gobierno la condenaran. En el medio pasó algo Sí, obvio. que Determinó cambios. en el medio sucedió algo que, independientemente de lo que es la figura de ella, hay una verdad que es absoluta. Cristina está presa porque es peronista. Muy bien. Sí, En eso estamos Está todos claro. de acuerdo. Está claro. Está Bueno, obvio. eso creo que... Había compañeros que me decían, no sé por qué pasaron el audio de Cristina el día de la elección, viste Sí. que en el acto... Le digo, porque es nuestra presa política, básicamente. ¿Cómo no vas a pasar un audio de Cristina? O sea, Sí. te puede gustar más o menos, pero Tuve- es nuestra presa política. Tuve con muchas cuestiones encontradas cuando comenzaron a decir en el acto lo que habíamos practicado. Me chocó un poco, porque esas cosas realmente no creo que se tengan que practicar. Creo que surgen las conducciones, no se imponen con improvisaciones Sí. en escenarios. Lo que pasa es que nosotros teníamos un antecedente muy, muy duro, porque nos habían dicho que a la izquierda del peronismo estaba la pared. ¿No? ¿Se acuerdan cuando decían, a mi Sí. izquierda está la pared? Sí. Entonces, cuando un proyecto político, en este caso el kirchnerismo, vemos que en el gobierno de Alberto Fernández tiende a fracasar económicamente como fracasó por la inflación y por demás personas, entonces, no teníamos una salida. La conducción política nos dijo, a mi izquierda está la pared. Entonces, parte de la dirigencia y parte de la sociedad... Le diste vos la solución. Si no puedo la buscar por solución al izquierda, si problema, no puedo por buscar con supuesto. un nuevo liderazgo porque no florecen, Por no los supuesto. hay o no aparecen, busco por otro lado, busco por derecha. Sí. Sí, y viste que la necesidad de renovación es algo que todos decimos, que sabemos que lo necesitamos, pero no sabemos bien cuál es, qué es. Y yo creo, y esto obviamente lo digo a título personal, que lo que pasó este domingo con Axel Kicillof se sintió en ese sentido. Bien. No sé si va a ser una conducción nacional, si va a tener su correlato en las próximas elecciones presidenciales, no lo sé, ni tampoco me interesa responderlo apresuradamente, pero sí se sintió que hay algo que está pasando. Sí. Hay algo que está pasando, porque Sí, sí, discutió con el kirchnerismo, discutió con la conducción de Cristina y aún así le fue bien. Eso me parece que es un indicador. Sí, sí. Y no solamente Axel Completamente de Kicillof, acuerdo. sino que en esto, agrego a lo que ella dice, que internamente, en términos partidarios hablando, la CGT tomó una posición política con respecto al desdoblamiento y Axel como candidato y a los intendentes. conductor de la provincia de Buenos Aires, Como conductor sí. de la provincia de Buenos Aires. Rotundo, absoluto. Bueno, Absoluto. el secretario general de la CGT, que saben, es Julio Castro, que es el que conduce el SOSBA, allá en la región La Plata, y sí, presente y al lado, y bueno, de hecho nosotros, los compañeros que estamos más comprometidos, fiscalizando en la Y elección. eso a nosotros, a mí me llena de esperanza, A mí ver también. al Sí. movimiento obrero A mí también. participando de una En ese elección, sentido. vuelvo a decirlo, participando, siendo parte, siendo convocados, no aspirando a nada,
siendo convocados a ser parte de una elección, a mí ya me despierta el interés, las ganas, el ánimo. Después, lo que pase con eso, me parece como un principio bárbaro, digamos. Bien, Después lo que muy pase bien. con eso no sabemos, digamos. No Muy bien. pongamos Futurismo rótulos, no. no quememos No tampoco quememos a los- una posibilidad, pero a mí me pasó eso. Y aparte lo que mostró Axel, me parece que es algo distinto a lo que veníamos acostumbrados en los últimos años. Digo, uno ve la foto del triunfo del domingo pasado y ve en el gabinete, digo, figuras jóvenes, figuras que no tienen ningún tipo de investigación judicial por enriquecimiento, no están procesados, no están... Digo, uno ve un gabinete Como limpio. dice el Turco Asís, viste que el Turco Asís habla de, cuando habla de Cristina, que dice que Cristina no estaba al tanto de la corrupción de su gobierno. Del sur, de lo que ocurría sí, con... que el que manejaba eso era Néstor, eso dice el Turco Asís, ¿no? Como que el que manejaba eso, estos son palabras del Turco Asís, no son mías. Y que el que manejaba eso era Néstor, que la doctora, él le dice a la doctora, no Pues estaba no al la tanto. nombra. Y le dice, vos imaginate que la doctora eligió para la provincia de Buenos Aires al rusito, que es el tipo menos vinculado a cualquier tipo de corrupción, más pulcro para la administración que... Eso me parece interesante en medio de el escándalo de coimas y corrupción, Total. el cual se ve investido e investigado el gobierno nacional. Me parece que eso ha sumado un montón de puntos. Que nadie, que de un lado y del otro nadie le puede adjudicar un hecho de corrupción directamente al gobernador. Eso es algo que Eso- hay un consenso, ¿viste? Sí. que es un tipo honesto. Que es un tipo honesto. Y es un valor hoy en día recontracapitalizable. Sí. Pues Sí, creo sí, que, y también creo que es justo que así lo sea. Sí, ¿verdad? sí, con ya casi 2 años de gestión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que es gobernador hace ya casi 2 gestiones en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que conlleva ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Es un desgaste Puso, importante. el Turco dice, perdón que lo cité, Sí, pero no, es no, que es muy muy bien, me brillante, interesa dice, mucho. en la provincia del mal y la oscuridad, lo puso al rusito, que no, claro, no toca un mango, que es el pulcro, ¿viste? ¿Quién va a pensar? Entonces él dice, bueno, la jefa, la doctora, no está vinculada con eso, digamos, a los hechos de corrupción. Eso, bueno, es algo que no vamos a discutir nosotros acá, pero me parece un análisis interesante igual, Sí, ¿no? Porque sí, sí, realmente es algo que ni a ellos se les ocurre atribuirle a Axel la corrupción. Le dicen marxista, le dicen cualquier otra cosa, pero atribuirle un hecho de corrupción en la provincia de Buenos Aires no ha sucedido. No ha sucedido. No, y les aseguro que si habría algo... Ya lo hubieran sacado. Ya lo No, sí, Ya sí, estaría seguramente. tapas, ¿no? Seguramente. Tapas y tapas. Sí, sí. Me acuerdo de una operación política que tuvo con Insaurralde en su momento, que se hablaba de una operación interna y demás. Pero independientemente de eso, estamos ante. Que quizás hoy habla de lo bajo, la vara que tenemos Sí. en política, ¿no? De que resaltemos la honestidad de una persona, sea cualquiera. tremendo Es eso. tremendo eso. Es tremendo. Pero bueno. Es tremendo. Estamos sí, complicados porque tenemos que salvaguardar primero la honestidad y no estamos hablando en ningún momento de cuál va a ser el programa y quién lo va a tratar de conducir y de ejecutar. Ahora, con esto vamos cerrando Sí, el espacio. Quiero resaltar algo también A que ver. me parece que hay que tomar nota. Se mantiene, y hace ya muchos años que no sucede, en términos generales, un voto bronca. Un voto bronca. ¿No? Porque se siente un electorado traicionado, porque le dijeron una cosa y al final terminó siendo otra, o por lo que fuera. Y el porcentaje de abstención también Y sí, muy grande, pero sigue digo, siendo alto. ese voto bronca que trajo a Milei, que en su momento sacó a Macri del gobierno, que en su momento sacó al kirchnerismo por la asunción de Macri. en su momento ganó Alica Alicate unas intermedias igual que estas, compitiendo contra Néstor Kirchner y contra, bueno, DOS, ¿no? Ese voto bronca hay que saberlo trabajar. Hay que cuidarlo, hay que Ojo con la construirlo. inflación, Sí. Ojo, ¿cierto? Hay que tratar de... Ojo con los pronósticos, Ojo con Claro. ojo con los pronósticos. festejos, los compañeros que veníamos
venimos un poco frustrados por el rumbo político que está tomando nuestro Sí, país, porque nos duele y demás. Con humildad, Con ¿no? humildad, con tranquilidad, explicando cuáles serían los riesgos. Sin exagerar. Sí. Creo Cuestiones, que, de hecho, también creo que nos fue bien por eso, porque un poco dejamos que la cosa suceda. Miren, se digamos. decía esto, y a las claras, sin ningún tipo de inconveniente de decirlo, porque creo que nadie la vio venir la diferencia tan impactante. Con 5 puntos, firmábamos. Che, ganamos. Ahora, 14 puntos. La Sí, diferencia, sí, sí. me parece que, habla a las claras de que algo más está pasando Sí. por ahí abajo. Y ¿no? queda en claro algo, y termino con las últimas palabras. Queda en claro algo, que si los mercados al otro día de la elección reaccionan negativamente, es porque los intereses de los mercados van totalmente en contra de los intereses de las mayorías populares. Seguro. Totalmente en Y contra. quiero decir una última cosa para Por favor. dejar el mensaje a los compañeros del interior. Que nos cuenten ellos cómo la ven también de cara Claro. a octubre y las elecciones nacionales. Si alguno tiene ganas de contarnos un poco de que cómo está, que nos avise, los llamamos, los compañeros sanitaristas del interior, porque nada, se viene un desafío importante de cara a octubre y está bueno saber cómo ven a sus compañeros, cómo ven la realidad en sus provincias. Que sería de lo más interesante que nos puede llegar a pasar, realmente, tener sí. un ida y vuelta y un punto de vista distinto, porque justamente es el punto de vista que tienen en el lugar, para que nosotros también lo podamos compartir con todos y con todas. Así es. Nicolás Petrizo, Estefanía Menzi, para esta nueva columna y este gran aplauso, y nosotros comenzamos a despedirnos y presentamos así, de esta manera, a todos y todas los que forman parte de este mundo sanitarista aquí en Ambiente Radio 88.9. La estoy mirando fijo a la que hizo una gran columna de mística junto a Numa Bustos. La estoy viendo a Flor Vieras. La licenciada. A la licenciada, por favor. En las redes, Josefina Quinteros. En la producción del programa, Ramiro Sosa. Estuvo, por supuesto, también Estefanía Menzi produciendo esto.